Nunca he sido una mujer de grandes emociones. Siempre he sido esa persona práctica, que se ocupa de las facturas, de las fechas importantes, de las comidas adecuadas en los días adecuados. La vida con Ricardo era tranquila, de esas que miras desde fuera y piensas, así es el verdadero matrimonio. Fueron 50 años de una sólida rutina, sin escándalos, sin grandes sorpresas, pero llenas de complicidad. Al menos eso es lo que pensé. Nos conocimos jóvenes, nos casamos pronto y construimos una vida basada en lo que era correcto: trabajo, casa, hijos, domingos en familia y vacaciones en el mismo lugar todos los años. Nunca sospeché nada, absolutamente nada. Siempre fue un hombre presente, cariñoso y servicial. Él nunca salía de casa sin avisar y nunca dejaba de responder a una de mis llamadas. No había lugar a dudas. Todo comenzó cuando falleció, hace poco más de 6 meses. Todo sucedió muy rápido. Un infarto mientras cuidaba el jardín. Él, que siempre decía que cortar el césped era lo que le dejaba en paz, estaba completamente perdida, porque él era el pilar de nuestro hogar. Después del entierro, vinieron esos días de silencio y soledad que solo entienden quienes han enviudado, y luego viene la peor parte: lidiar con sus cosas, la ropa, los libros, los papeles, los olores. Lo dejé todo como estaba por un tiempo, no tuve el valor de tocarlo, hasta que un día, en una tarde lluviosa, decidí abrir aquella vieja cómoda de la habitación de invitados, donde guardaba unos documentos antiguos. Solo quería encontrar el testamento o algo que hiciera más fácil la parte burocrática, pero lo que encontré dentro me dejó sin aliento. En el fondo del cajón, entre papeles amarillentos y facturas viejas, había una caja de madera que nunca había visto antes. Estaba bien escondido, envuelto en una tela vieja. Cuando lo abrí sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Dentro había varias cartas, todas dirigidas a una mujer llamada Elisa. Al principio pensé que eran de algún pariente o amigo de la infancia, pero cuando comencé a leer, entendí que no era así. Eran cartas de amor, cartas apasionadas, y todo firmado por él. La letra era suya, la forma de escribir, los apodos, todo era igual a lo que usaba conmigo en nuestros primeros años, pero no eran para mí, eran para otra mujer. Y vinieron desde hace décadas. Había una carta del año 1982, 1990, 2005, que me mareó. Estuve sentado en el suelo del dormitorio durante casi una hora, leyendo carta tras carta, algunos con marcas de lápiz labial en el sobre, otros con fotos grapadas. Fotos de él abrazando a una mujer más joven, de cabello oscuro, sonriendo de una manera que no había visto en mucho tiempo. En una de las fotos, estaba con 2 niños. En el reverso, el texto escrito a mano decía: nuestros muchachos crecen demasiado rápido. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaban. No pude entenderlo. ¿Cómo fue eso posible? ¿Cómo pudo ocultar algo así durante tanto tiempo? ¿Y cómo podría vivir toda su vida conmigo, hacer planes, ser un buen padre, un buen abuelo, y al mismo tiempo mantener otra familia al lado? Empecé a dudar de mi propia memoria, de mi percepción de todo lo que habíamos vivido. Esa misma noche no pude dormir. Me senté en el sillón de la sala, con esa caja en mi regazo, reviviendo mentalmente cada década de nuestro matrimonio. Empecé a recordar todas las veces que viajó por trabajo, especialmente a Ribeirão Preto, donde dijo que necesitaba ir debido a un antiguo cliente, siempre en la misma ciudad. Nunca fui con él. Dijo que era aburrido, que era algo rápido y que ni siquiera valía la pena seguir. Y yo, como un tonto, siempre confié. La verdad es que confiamos tanto en las personas que amamos que ni siquiera consideramos este tipo de traición, porque no es solo una traición al amor, es una traición a la vida, a la identidad. Él no solo me traicionó como esposo, traicionó toda mi historia con él. Al día siguiente, como si estuviera en trance, decidí ir a esa ciudad. Algo dentro de mí me decía que necesitaba verlo con mis propios ojos.
Cogí el coche solo, sin avisar a nadie, y conduje casi 4 horas hasta Ribeirão. A lo largo del camino, me repetía a mí mismo que tal vez había una explicación, que tal vez esas cartas eran viejas y él las había terminado antes de regresar conmigo, pero una parte de mí ya sabía que no era exactamente así. Cuando llegué allí, seguí la dirección que estaba escrita en unas cartas, una casa sencilla de 2 pisos, con un jardín en el frente y juguetes esparcidos por el patio. Toqué el timbre con mi mano helada. Una mujer de cabello gris y rostro amable abrió la puerta. Le pregunté a Elisa. Ella frunció el ceño, un poco desconfiada, pero respondió: soy yo, y tú eres. No sabía qué decir. Se me secó la boca y durante unos segundos me quedé allí parado, mirando a esa mujer como si hubiera salido de una pesadilla. Lo único que pude decir fue: ¿conoces a Ricardo? Su expresión cambió instantáneamente. Ella parecía seria, casi asustada, y abrió la puerta un poco más, como si todavía estuviera tratando de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Eres familia para él?, ella preguntó. Respiré hondo y respondí: soy su esposa. Llevo 50 años casada con él. Su rostro se puso pálido. Ella dio un paso atrás, se agarró al marco de la puerta y permaneció en silencio durante unos segundos. Y entonces dijo, casi en un susurro: Dios mío. Me dijo que llevabas años muerto. Cuando escuché eso, fue como si el suelo hubiera desaparecido. La sensación era física, como si mi estómago se hubiera vuelto del revés. La mujer me miró con una mezcla de lástima y conmoción. Ella me invitó a entrar, sin saber qué hacer, y acepté, aunque no sentía las piernas. La casa era sencilla, acogedora, llena de fotos en las paredes, fotos de él, fotografías de los niños, fotos de cumpleaños, viajes, Navidad. Fue como si entrara en una realidad paralela, una vida que existía al mismo tiempo que la mía, solo que en otra dimensión, solo que era real. Había una foto de él con una tarta de cumpleaños número 70, exactamente el mismo cumpleaños que yo había organizado en casa, 2 años antes de que muriera. Lo celebró 2 veces, 2 familias, 2 pasteles, 2 mundos. Y yo no tenía idea. Elisa me lo contó todo allí, sentada a la mesa de la cocina, con las manos temblorosas, sosteniendo una taza de café que ni siquiera había bebido. Habían estado juntos durante más de 30 años. Ella sabía que él había estado casado antes, pero él siempre decía que su esposa, en este caso, yo, había muerto de cáncer. Apareció en su vida como viudo, con una historia triste y convincente. Ella creyó. Comenzaron a reunirse en sus viajes de trabajo, hasta que alquiló una casa en esa ciudad y comenzó a ir allí con más frecuencia. Ella quedó embarazada de gemelos en el 2.º año de relación y él estuvo ahí desde el principio. Dijo que quería una nueva vida y crió a sus hijos como un padre. Estuve allí en las reuniones escolares, en las fiestas de fin de año. Cuando me dijo esto, fue como si me estuvieran dando una bofetada tras otra. No podía sentirme enojado con ella. La tristeza en su rostro era casi la misma que la mía. La diferencia es que ella descubrió la mentira junto conmigo. Ambos fuimos engañados. ¿Y los niños? 2 jóvenes de 20 y pocos años que pensaban que su padre era un hombre honesto, dedicado y viudo. En ese momento comprendí que todo lo que creía saber sobre Ricardo era solo una parte de la verdad. Todavía estaba tratando de comprender cómo logró mantener eso sin dar ninguna señal, porque nunca nos falló. Estuvo en las graduaciones de nuestros hijos, en los nacimientos de nuestros nietos, en nuestros cumpleaños, en nuestras Navidades. Nunca pasó una sola Navidad fuera de casa, y, sin embargo, también estaba presente en sus vidas. Era como si viviera en la duplicidad, y lo hizo bien. Demasiado bueno. Elisa me mostró un armario en su habitación, en su casa. Tenía ropa, libros, un cepillo de dientes, perfume, incluso un par de zapatillas como las que usaba en nuestra casa. Eso me hizo sentir físicamente enfermo. Fue como si estuviera mirando mi propia casa,
solo que en un universo alternativo. Lo más extraño era que todo allí era parecido, pero lo suficientemente diferente como para parecer incorrecto. Era el mismo hombre, pero vivió otra vida. Y ella dijo que él era cariñoso, presente, que nunca se imaginó que hubiera otra familia. Cuando ella habló de él con cariño, mi corazón se hundió, porque después de todo, escuchar que era un buen padre y compañero de otra mujer me hizo sentir una absurda mezcla de rabia y envidia de una mentira. Regresé a casa ese mismo día, incapaz de digerir la mitad de lo que había oído. El camino parecía interminable. Encendí la radio, la apagué y la volví a encender, pero no podía concentrarme en nada. Al llegar entré, cerré la puerta y me apoyé en ella unos minutos, en silencio. Mi hogar, que siempre había sido mi lugar seguro, ahora parecía una farsa. Cada rincón tenía un recuerdo de él, pero ahora todos estaban acompañados por la duda. Esa camisa que usaba los domingos, ¿tenía una igual en su otra casa? La canción que bailamos juntos, ¿la bailaste también? Y los consejos que les daba a nuestros hijos, les daba los mismos consejos a los demás niños, como si fuera algo exclusivo. Todo perdió su color, y al mismo tiempo, me sentí ridículo por preocuparme por los detalles cuando la verdad era mucho más grande y cruel. En los días siguientes no pude hablar de ello con nadie, mis hijos, mis nietos, nadie lo sabía. Me sentí avergonzada, como si hubiera sido cómplice de una mentira sin saberlo. Sentí que si se lo decía, su imagen de padre y abuelo perfecto se derrumbaría para todos. Y yo no sabía si quería eso, así que empecé a guardarlo todo, las cartas, las fotos, los documentos. Metí todo en una caja de zapatos y lo escondí en lo alto del armario, pero al mismo tiempo, esa caja parecía llamarme todo el tiempo. De vez en cuando me subía a una silla, abría la caja, leía una carta al azar y volvía al sofá sin saber qué hacer con ella. Fue como si estuviera tratando de encontrar alguna explicación que hiciera que todo pareciera menos absurdo, pero no pude encontrarlo. Hubo un momento, durante una de esas lecturas, en que capté una foto concreta, él con los dos niños de la otra familia, en una playa, y me di cuenta que ese lugar era exactamente el mismo donde habíamos pasado nuestras vacaciones en 2007. Me dijo en ese momento que tuvo que regresar un día antes por trabajo. Ahora sé que era para encontrarlos. Y lo peor, estaban en la misma ciudad, quizá en el mismo hotel, y no los vi. Eso me dio escalofríos. La idea de que estuviéramos tan cerca y yo no tuviera idea me dejó paralizada. Me quedé mirando la foto durante unos minutos, como si fuera a cambiar de forma, como si pudiera encontrar algún detalle que había pasado por alto en ese momento, pero no, su cara era la misma. La sonrisa, la forma de abrazar, todo es igual, solo con otras personas. La parte más difícil fue empezar a dudar de mí mismo, porque siempre me he considerado una mujer atenta, observadora, buena para notar los cambios en los demás, pero con él, simplemente no sexta nada, y me hizo cuestionar todas mis decisiones, toda mi confianza en mí mismo. Empecé a preguntarme si había sido una esposa distraída, si no había logrado ver señales que habían estado ahí todo el tiempo. Recordé 1000 conversaciones, intenté encontrar un tono de voz diferente, una mirada que se había escapado, una excusa mal contada, pero nada. Era meticuloso y cuidadoso. Creó 2 vidas como quien arma 2 rompecabezas diferentes, pero con las mismas piezas. Y solo me di cuenta de esto cuando ya no estaba aquí para responder nada. La sensación de impotencia era asfixiante. Incluso consideré contarles todo a mis hijos, pero cada vez que estaba a punto de sacar el tema, me congelaba. Los miré y vi el orgullo que sentían por su padre, el cariño con el que hablaban de él, las historias que les contaban a sus nietos, y no pude destruir eso. Fue como si tuviera 2 opciones, contarlo y arruinarlo, o tragarlo yo mismo. Elegí tragar, al menos por ahora, pero fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de mis nietos, el mayor,
Apareció en casa con un sobre. Dijo que lo encontró entre las pertenencias de su abuelo mientras hurgaba en una vieja caja de herramientas en el garaje. Era una carta, y fue para Elisa. Cuando me lo mostró, todo curioso, sin entender lo que significaba, me quedé helada. Mi corazón se aceleró y mi boca se secó. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. No sabía qué hacer. Había encontrado otra carta, otra pieza del rompecabezas. Y no era una carta cualquiera, era una de las últimas que le había escrito, unos meses antes de fallecer. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de encontrar alguna explicación, alguna manera de revertir esa situación. Mi nieto, aún sin comprender la importancia del asunto, me preguntó si podía leer la carta en voz alta, porque pensaba que era algo importante. Lo miré y simplemente le dije que no, que esa carta era privada. Él insistió, pero encontré la manera de cambiar de tema y le pedí que me dejara la carta. No quería que él supiera nada más sobre ello, al menos no en ese momento. Me sentía sofocado, como si estuviera a punto de explotar desde adentro hacia afuera. En los días siguientes ya no podía mirar a mi nieto sin recordar la carta. Cada vez que se acercaba a mí, sentía su peso, el peso del secreto que ahora estaba más cerca que nunca de ser revelado. La sensación de que ya no podía ocultar la verdad me consumió lentamente. ¿Qué iba a hacer? ¿Ocultarse para siempre? ¿Debería contárselo a mis hijos? ¿O debería simplemente dejar pasar el tiempo y fingir que no pasó nada? Lo pensé día y noche, pero no tuve respuestas. El dolor de vivir con una mentira tan grande me carcomía por dentro, y al mismo tiempo, sabía que la verdad podía destruir todo lo que habíamos construido juntos durante décadas. No hubo un camino fácil y sentí el peso de cada elección que tuve que hacer. Pasó el tiempo y la situación no se resolvió. Evité tocar el tema lo máximo posible. El sobre con la carta de Elisa estaba guardado en un cajón, junto con los demás recuerdos que había encontrado. A veces lo retomaba y lo leía de nuevo, intentando entender qué más no me había dicho, qué más me ocultaba. Fue durante este periodo que comencé a darme cuenta de cómo su dolor me estaba afectando, y no solo por la pérdida de un marido. Me daba la sensación de que en realidad no se había ido, porque todavía estaba allí, en sus mentiras. Estaba en todo lo que me decía a lo largo de nuestra vida juntos, en cada palabra, cada sonrisa, cada gesto que parecía tan sincero. Todo lo que hacía no parecía real y me carcomía por dentro, como si toda mi vida se hubiera construido sobre una farsa. Fue durante uno de esos momentos de reflexión, mientras miraba una foto de él con sus nietos, que me di cuenta de algo que no había notado antes. El dolor no era solo mío, el dolor también era de ellos. También ellos habían sido engañados, y tal vez eso era lo que necesitaba entender. Ya no podía cargar con esto sola. La culpa y el peso de la mentira no fueron solo míos, pertenecían a todos. Era hora de hacer algo. No sabía exactamente qué, pero sabía que necesitaba decirlo. Y si no fuera yo, ¿quién más hablaría? ¿Y cómo hablaría yo? ¿Cómo se puede explicar algo tan cruel, tan inesperado? ¿Cómo destruir una imagen construida durante años? No tenía respuestas, pero algo dentro de mí me decía que, aunque fuera difícil, tenía que decir la verdad. En ese momento tomé una decisión. Llamé a mis hijos y nietos a una reunión en casa. No dije mucho, solo dije que necesitaba decir algo importante. Lo que no esperaba era su reacción. Mi hijo mayor, que siempre había sido el más cauteloso, me miró con recelo, como si supiera que estaba ocultando algo. Él me preguntó si se trataba de su abuelo y yo, con voz entrecortada, lo confirmé. Todos se sentaron y comencé a hablar, pero no sabía cómo empezar. Con cada palabra que salía de mi boca, el peso de la verdad parecía aumentar. Comencé a explicarle todo lo que había descubierto: la segunda familia, los viajes, las cartas, las fotos. El silencio era absoluto. Ninguno de los dos sabía qué decir. Mis hijos parecían sorprendidos,
Mis nietos tenían expresiones confusas. Fue como si su mundo se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. Cuando terminé, todavía estaban en silencio, procesando todo. No podía mirar a nadie a los ojos. El vacío que sentí dentro de mí se extendió por toda la casa. Mi hijo menor fue el primero en hablar. Me preguntó si sabía todo esto y si, por alguna razón, lo había ocultado a propósito. Me cortó como un cuchillo porque no sabía por lo que había pasado, no sabía lo doloroso que fue descubrir todo eso, lo traicionada que me sentí, como si toda mi vida fuera una mentira. Traté de explicarle que no lo sabía, que no tenía idea de que tenía otra familia, y sexta la mirada de incredulidad en sus ojos, como si fuera imposible creer que alguien pudiera ocultar algo así durante tanto tiempo. Después de un largo silencio, mi hija, la más sensible de todas, dijo que lo sentía mucho por mí, pero que, en el fondo, nunca podría entender lo que yo sentía. Ella me abrazó y en ese momento me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor, nuestra relación era lo suficientemente fuerte como para soportar incluso esta verdad devastadora. Los demás estaban más lejos, como si aún intentaran comprender lo sucedido, como si intentaran juntar las piezas de la historia que, hasta entonces, les había parecido tan perfecta, pero sabía que no sería lo mismo, no pudo ser. La confianza que existía entre nosotros se rompió, no solo por las mentiras de mi marido, sino porque de cierta manera ellos también estaban siendo víctimas de esas mentiras. La conversación duró horas, pero parecía que el tiempo no pasaba. Al final, todos desaparecieron, cada uno se llevó consigo un pedazo de aquella revelación, y yo me quedé solo en mi casa, que, de repente, ya no me parecía la misma. Miré a mi alrededor y todo parecía vacío. Sabía que el dolor, el verdadero dolor, no era por su muerte, sino por la pérdida de una vida entera que creí que había sido verdadera, y de alguna manera no sabía cómo seguir. El dolor de ser engañado fue profundo, pero el dolor de ver a mis hijos y nietos con los mismos ojos perdidos fue aún peor. Ya no podía restaurar su inocencia, ya no podía poner la pieza que faltaba en su lugar. Lo hecho está. En los días que siguieron, la casa parecía más tranquila que nunca. Intenté mantener una rutina, pero nada parecía normal. La verdad se había extendido como una mancha, contaminando incluso los momentos más simples. Cuando miré la mesa del comedor, me imaginé cómo sería si él estuviera allí, si nada de esto hubiera sucedido. Extrañé algo que nunca existió, como si me hubiera abandonado no solo físicamente sino también emocionalmente. Lo más difícil fue no saber si realmente me amaba, si todo lo que hicimos juntos fue en realidad su elección o solo parte de un complot para mantener nuestras dos vidas separadas. Y más aún, me preguntaba si realmente me amaba, o si yo era solo una de las piezas que usaba en su gran mentira. Fue una semana después, cuando comencé a revisar los papeles que dejó, que encontré algo que no esperaba, una carta escrita por él, no a mí, ni a Elisa, sino a otra persona, alguien de quien hablaba con tanto cariño, como si fuera una verdadera confidente, una amiga íntima. Ella dijo: la vida que construí contigo, aunque oculta, fue la más verdadera de todas. En ese momento casi caigo de rodillas. Me sentí engañada una vez más, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que esto era parte de una historia más grande, algo que nunca podría comprender completamente. Fue como si me hubiera dejado un último enigma por resolver, algo que ya no quería intentar comprender. Al llegar a la ciudad, me dirigí a la dirección que descubrí y me paré frente a la casa. Era una casa sencilla, nada que pareciera fuera de lo común. Me quedé allí un buen rato, observando, como si esperara que alguna respuesta surgiera de la nada. No había señales evidentes, ni de tristeza, ni de felicidad, ni de nada que me hiciera sentir que había algo más allí. Solo estaba mirando un trozo del pasado que ya no me pertenecía y que ahora no tenía sentido.
Sentí un vacío tan grande que casi no sabía cómo manejarlo. Regresé al hotel, pero la sensación de que no había nada más que hacer era abrumadora. No encontré lo que quería. O mejor dicho, encontré lo que ya sabía, todo estaba perdido. A la vuelta entré en la casa y lo extrañé de una manera extraña, mezclada con rabia y dolor. Ya no sabía si quería que fuera un buen hombre, si quería que fuera el marido perfecto, porque la verdad es que no lo era, y ya no iba a vivir engañándome más. No sirvió de nada, estaba solo, pero al mismo tiempo, más vivo que nunca. Ya no era la mujer que esperaba respuestas. Yo fui la mujer que finalmente entendió lo que me hizo y que, aún con todo eso, tenía derecho a seguir adelante. La vida, a pesar de todo, continuó, y de alguna manera al final sentí que eso era todo lo que necesitaba. Después de este viaje, me di cuenta de que el dolor no desaparece de la noche a la mañana, y no existe una fórmula mágica para curar una herida tan grande, pero lo que aprendí, después de todo, es que la verdad, no importa lo dolorosa que sea, nos hace libres. Incluso si destruye algo que creías saber, abre el camino para algo nuevo. En mi caso, fue la oportunidad de reconstruir mi vida, sin sus mentiras, sin los fantasmas del pasado, y eso, por difícil que fuera, fue lo que realmente me mantuvo en marcha. Su mentira ya no puede detenerme, aún me queda mucho por vivir y de una cosa estoy seguro, ya no permitiré que ningún secreto defina mi felicidad. Hoy, unos años después, veo las cosas desde una perspectiva diferente. El dolor quedó atrás y a pesar de todo, la vida continúa. Me reconstruí, mis hijos se reconstruyeron y, aunque la imagen de mi esposo haya sido destruida, eso ya no me impedirá ser quien soy. Soy mucho más que la mujer que vivió con él. Soy la mujer que después de una mentira aprendió a levantarse de nuevo, y al final creo que eso fue lo que realmente importó.